Bienvenidos a los podcasts de Camps Tepes, en donde se hablará del tema de argumentación. Y bueno, para arrancar con este análisis, creo que hay que visualizar un poco el entorno en el que nos movemos todos los días. Claro, porque la pantalla del celular hoy en día es, digamos, la entrada a una selva completamente salvaje. Totalmente, o sea, es un ecosistema digital que está súper saturado de hilos de comentarios súper tóxicos, noticias falsas, debates virales que, seamos honestos, la memoria colectiva olvida en 3 segundos. Sí. Y algoritmos que están diseñados con una precisión casi, milimétrica para secuestrar nuestra atención. Ajá, a través de la indignación. O sea, navegar por ahí sin defensas es... Es como entrar al Amazonas con los ojos vendados. Exacto, literal. Y es un panorama digno de un documental de supervivencia, ¿no? Porque en este entorno hiperconectado, donde fluye una cantidad brutal de información por segundo, la capacidad de argumentar, dejó de ser, no sé, un deporte académico exclusivo para filósofos encerrados en una biblioteca. Sí, ya no es solo teoría. Para nada. Entender cómo se construye y sobre todo cómo se desarma un argumento se ha convertido en la herramienta de supervivencia mental más importante para cualquiera que tenga una conexión a Internet. Y justo por eso vamos a usar este espacio para fabricar ese kit de supervivencia. O sea, la misión de este análisis a fondo es diseccionar la anatomía del pensamiento crítico y de la persuasión. Vamos a ver cómo funciona el arte de convencer, pero desde sus engranajes más pequeños. Ahora bien, para entender estos mecanismos hay que observar ejemplos reales, ¿no? Ejemplos de peso. Y los textos que fundamentan nuestro análisis utilizan escenarios bastante intensos para ilustrar la lógica. O sea, hablan de geopolítica, de sistemas económicos como el capitalismo, figuras políticas polémicas, o el tema de armas en el Medio Oriente. Y aquí, entra una regla fundamental para nuestra exploración de hoy. A ver. Vamos a observar esos ejemplos con una frialdad casi quirúrgica. O sea, el propósito es ver la estructura ósea de esas ideas, cómo encajan sus piezas lógicas, pero manteniendo una estricta imparcialidad. Claro, importantísimo aclarar eso. Sí, no se busca validar ninguna postura política o ideológica, sino utilizar esos escenarios complejos como, haz de cuenta, modelos de laboratorio, solo para entender la mecánica detrás de la persuasión humana. Bisturí lógico en mano, entonces. Entremos a la primera fase, porque antes de ir a una red social a tirar factos o soltar estadísticas como si fueran golpes, pues hay que entender qué es realmente un argumento. Exacto, no es nomás hablar por hablar. Cero. A mí me gusta pensarlo como la programación detrás de un videojuego. O sea, una pelea o un insulto en Internet es como apretar todos los botones del control al azar por pura frustración. Sí, el clásico button mashing, ¿no? Ándale, justo eso. Y a veces el personaje hace algo, pero no hay un control real. Un argumento, en cambio, requiere escribir un código. Tienes operaciones lógicas, conjunciones, condicionales. Si el código está mal estructurado, el personaje simplemente choca contra la pared y ya. Es una gran analogía. Pero aquí me surge una duda sobre el objetivo de escribir ese código. O sea, ¿persuadir y convencer son funciones diferentes dentro de esa programación o al final del día estamos hablando del mismo resultado? Tienen mecanismos de acción muy distintos, de hecho. Tomás Miranda, por ejemplo, al definir la argumentación, la describe como un juego de lenguaje, con reglas muy claras y un contexto específico, cuyo fin es dar razones de nuestras creencias. Ajá. Y la diferencia es clave. Persuadir ataca una vulnerabilidad diferente. Busca, inducir a alguien a creer algo, pero apelando muchas veces a motivos, emociones o valores compartidos. Te llega por el lado emocional, digamos. Exactamente. Convencer, por otro lado, es lograr un acuerdo racional mediante razones de peso puramente lógico. Ok. Que es ya poner sobre la mesa las evidencias y pruebas irrefutables, mostrando, por seguir con tu analogía del videojuego, el código fuente directamente en la pantalla. ¡Wow! Entonces, no todos los obstáculos en este juego requieren la misma herramienta. Supongo que intentar convencer lógicamente a alguien que está súper enojado es como intentar usar un código de salto para abrir una puerta cerrada, ¿no? Totalmente. Esa es la clave para entender cuándo realmente vale la pena argumentar. Porque mira, existen 3 tipos de problemas fundamentales. A ver. Los primeros son los de razonamiento. Estos funcionan como una ecuación matemática o, no sé, un sudoku.
La lógica pura e interna da la respuesta. Ahí no hay debate. 2 más 2 son 4 y ya, no hay nada que discutir. Exacto. Luego están los problemas de dificultades, donde la respuesta es obvia, pero el entorno presenta un obstáculo físico. O sea, si la llave no gira en la cerradura, la solución es llamar a un cerrajero. Pues sí. No darle un discurso a la puerta sobre por qué moralmente debería abrirse. Sí, claro. La puerta no es muy receptiva a la retórica, definitivamente. Para nada. Y finalmente llegamos a los problemas de conflicto. Y ojo aquí, este es el hábitat natural de la argumentación. Ocurren cuando hay una oposición de voluntades y no existe una respuesta matemáticamente exacta. Como cuando un grupo de amigos no se decide a dónde ir el fin de semana. El ejemplo clásico, sí. Nadie tiene la verdad absoluta, no hay un obstáculo físico, solo hay voluntades distintas. Entonces, la única forma de resolver el conflicto sin recurrir a la imposición es dando razones. Construyendo premisas, ¿no? Justo. Premisas que lleven a una conclusión. Las premisas son los cimientos. Normalmente las identificas por palabras como ya que o puesto que. Y la conclusión es el resultado lógico, el famoso por lo tanto. Sin premisas sólidas, cualquier conclusión es simplemente una opinión flotando en el vacío. Ya. Ya tenemos el esqueleto básico entonces, premisas que sostienen una conclusión. Pero para sobrevivir en esta jungla hay que saber qué tipo de arma lógica usar. Así que abramos el arsenal un poco. Venga. Pienso, por ejemplo, en los argumentos deductivos. Y siento que son como un spoiler inevitable en una película o algo así. O sea, si te dicen que el protagonista está en el barco, esa es la premisa A, y el barco se hunde sin sobrevivientes, que sería la premisa B, pues la conclusión de que el protagonista no sobrevivió es el spoiler que ya no puedes evitar. Es una forma de verlo, sí. En cambio, el argumento inductivo lo veo como predecir el algoritmo de TikTok. O sea, si ves 5 videos seguidos con el mismo audio y se vuelven virales, asumes que el sexto también lo hará. Es más o menos así. Vas por muy buen camino. Aunque el detalle con la analogía del spoiler es que, un spoiler simplemente revela información de forma anticipada, pero no explica la fuerza obligatoria de lo deductivo. Ah, ok. ¿Cómo sería entonces? Un argumento deductivo funciona más bien como la ley de gravedad dentro del motor de físicas del videojuego que mencionabas. Va de lo general a lo particular. Si la regla general del código es que la gravedad empuja los objetos hacia abajo y tú sueltas una manzana virtual, la manzana tiene que caer. Sí o sí. Sí o sí. Ofrece certeza absoluta porque la conclusión ya está, contenida orgánicamente dentro de las premisas verdaderas. De hecho, dentro de este tipo de lógica existe una maniobra llamada el dilema. El dilema. Sí, que es una estrategia que acorrala al oponente entre dos opciones, demostrando que ambas llevan exactamente al mismo resultado inevitable. Ah, claro. O sea, no es solo saber el final, es que la física del universo no permite otro final. ¿Entendido? ¿Y qué pasa con la predicción del algoritmo de TikTok? ¿Esa encaja bien con lo inductivo? Esa funciona muy bien, porque el argumento inductivo entra en la familia de los no deductivos. Su motor principal no es la certeza absoluta, sino la probabilidad. Va de lo particular a lo general. Ajá, o sea, de ver un solo video a emprender la tendencia completa. Operan con esa probabilidad, ¿no? Si veo que el cielo está súper nublado, pues llevo paraguas. No tengo la certeza matemática de que va a llover, pero la probabilidad me dice qué hacer. Así funcionamos todo el tiempo, sí. Oye, ¿y hay otras herramientas probabilísticas en este arsenal aparte de la inductiva? Sí, claro. Destacan 2 herramientas muy potentes en los textos que analizamos. Primero, el argumento analógico. ¿Ese cómo es? Este transfiere conocimiento estableciendo similitudes estructurales entre conceptos. Un ejemplo fascinante que manejan los textos es comparar el comportamiento geopolítico de las superpotencias modernas con la forma en que operaba el Imperio Romano. Órale. Y aunque los contextos históricos son, obviamente, totalmente distintos, establecer esa similitud te ayuda a predecir patrones de expansión o de colapso económico. Qué interesante. Y luego está el argumento estadístico, que está sustentado en una probabilidad matemática mayor al 50%. Pero, y esto es súper importante, este último exige un manejo de datos impecable. Claro, no puedes inventarte los números. Para nada. Las fuentes deben ser exactas y manejarse de forma ética. Manipular la estadística para ganar un debate en redes sociales es el equivalente a alterar el código del juego para hacer trampa. Destruye toda la integridad del entorno. Y un solo argumento estadístico o deductivo es al final apenas un ladrillo,
para plantarse frente al mundo y sostener una postura completa, se requiere construir un rascacielos, lo que ya académicamente llamamos una argumentación completa, ¿no? Exactamente, esa es la estructura mayor. Y, o sea, si la tesis es como la caja fuerte en la cima de este rascacielos que queremos proteger, el argumento principal sería nuestra estructura de acero y los subargumentos junto con la confirmación de datos son los muros. Me gusta esa imagen, sí. Pero hay un elemento en esta arquitectura que siempre me ha parecido contraintuitivo: los contraargumentos. Ah, el famoso talón de Aquiles para muchos. Pues sí, porque si el objetivo es defender la caja fuerte, porque alguien diseñaría voluntariamente puertas para que entre el enemigo. Suena a sabotaje directo. Parece un sabotaje totalmente, hasta que analizas la psicología de la persuasión. Incluir el contraargumento en la propia estructura es lo que se conoce como inoculación psicológica. Inoculación, como una vacuna. Justamente, al exponer de forma proactiva las ideas contrarias a tu propia tesis, demuestras una visión panorámica del problema. No estás escondiendo la debilidad, la estás iluminando. O sea, es como decirle al otro: mira, sé exactamente por qué ventana vas a intentar entrar. Así que yo mismo te la muestro, pero fíjate bien, el cristal es blindado. Esa es la mecánica perfecta. Y ese cristal blindado que mencionas representa el quinto elemento de la estructura, que es la refutación. A ver, explícanos eso. Es la maniobra de desarmar la objeción del contrario usando la lógica pura, demostrando por qué tu propia postura ofrece una explicación superior o, digamos, más completa. Ya. Al neutralizar el ataque antes de que el oponente siquiera pueda usarlo, la tesis se vuelve casi impenetrable. Quien lee o escucha esa argumentación percibe una madurez intelectual innegable de tu parte. Wow. Y esto pavimenta el camino hacia el sexto y último elemento, que son las alternativas y acuerdos. Porque después de chocar las ideas, el objetivo final de un rascacielos argumentativo bien construido, pues no es aplastar al rival bajo los escombros, Ajá. es generar un consenso. ¡Qué fuerte! Pero ese nivel de construcción requiere una honestidad intelectual brutal. Y si bajamos a la realidad de la selva digital, pues muy pocos construyen con los permisos en regla, la verdad. Sí, la mayoría prefiere los atajos. Exacto. La mayoría usa atajos, trampas visuales, edificios que parecen súper sólidos, pero son simples hologramas. Y ahí entramos al campo minado de las falacias lógicas. Y me atrevo a decir que, o sea, la cultura de la cancelación, los linchamientos digitales y toda esta toxicidad algorítmica se alimentan casi exclusivamente de estas trampas. Totalmente de acuerdo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el cerebro humano cae tan fácilmente en ellas? Caemos porque las falacias son, literalmente, ilusiones ópticas para la razón. Una falacia es un argumento lógicamente inválido, pero que tiene una apariencia superficial de validez. Son atajos cognitivos, socialmente muy aceptados, y muchas veces, ojo, se usan sin malicia, simplemente por pura pereza mental. ¿Cómo cuáles? A ver, danos ejemplos. Tomemos la afirmación del consecuente. Es un error de sintaxis en la relación causa y efecto. Consiste en asumir que porque observamos un efecto, una causa específica tuvo que haberlo provocado a fuerzas, ignorando pues un mar de otras posibilidades. Ah, claro, el clásico, si no me contestó el mensaje rápido es porque está enojado. Se asume que el enojo es la única causa de no contestar, ignorando por completo que el celular se pudo quedar sin batería o que la persona estaba manejando. Exacto, es un salto lógico muy peligroso. Y hablando de saltos, la conclusión precipitada es la reina indiscutible de las redes sociales. Uf, sí. Funciona tomando una muestra de información ridículamente pequeña para dictar una regla universal absoluta. El texto nos da un ejemplo súper punzante. Ver a un político específico involucrado en corrupción y concluir automáticamente que todos los políticos del mundo son corruptos. Claro, generalizar a la bestia. Y en temas más delicados, promover el uso de un medicamento basándose en la anécdota aislada de un par de personas, ignorando por completo la necesidad de pruebas científicas sistemáticas. Sí, esa conclusión precipitada es literal el motor de los linchamientos rápidos. Pero hay otras falacias que no solo son errores de cálculo, sino que ya se sienten como ataques directos. El famoso ad hominem. Entiendo que es atacar a la persona, pero ¿cómo funciona la mecánica para que sea tan efectiva en desviar un debate? El ad hominem es letal porque secuestra la atención y la lleva al terreno puramente emocional.
Cuando alguien no tiene las herramientas para desmontar la tesis, ataca al portador de la tesis. Ya. Un ejemplo de los textos es intentar desacreditar un ensayo académico impecable diciendo, es que el autor ya está a punto de jubilarse, o es un extranjero que no entiende nuestra realidad. ¡Qué trampa tan sucia! Y ni la edad ni la nacionalidad afectan la validez matemática o lógica de las premisas, pero lanzar esa piedra cambia el foco del público. Las plataformas digitales premian esto, porque el conflicto personal genera indignación, y la indignación, pues, retiene al usuario en la pantalla. Totalmente. Y su primo hermano es el ad baculum, que abandona toda pretensión de debate y pasa directamente a la apelación a la fuerza o la amenaza. Tipo, o borras ese comentario o atente a que expongamos toda tu información privada. Ya no hay argumento, hay extorsión. Exactamente. Oye, hay otra falacia que siempre me vuela la cabeza por lo escurridiza que es. La falacia de la ignorancia. Es como intentar pelear contra un fantasma. Es que es una trampa en la distribución de responsabilidades. Consiste en exigir que una idea sea aceptada como verdadera, única y exclusivamente porque nadie ha podido demostrar que es falsa. ¿Cómo? A ver, dame un ejemplo. El texto base utiliza un ejemplo geopolítico muy tenso. Afirmar rotundamente que existen armas de destrucción masiva ocultas en un país de Medio Oriente. Bajo el argumento de que, como las inspecciones no han podido probar definitivamente que no existen, entonces seguro están ahí. Es una manipulación total del peso de la prueba. Claro, porque quien hace una afirmación extraordinaria tiene la obligación de probarla. No le puedes exigir a la otra persona que demuestre la inexistencia de algo invisible. Es imposible. ¿Y qué pasa con estas falacias que apelan a la tribu, a la masa? El famoso ad populum. Es la manipulación emocional por excelencia y es el núcleo de la demagogia y la publicidad. Juega con una vulnerabilidad evolutiva súper profunda. O sea, el ser humano necesita pertenecer a un grupo para sobrevivir. Somos seres sociales. Exacto. Entonces, esta falacia te vende una idea afirmando que millones de personas ya lo creen o todo el pueblo está de acuerdo, sin ofrecer una sola evidencia de por qué la idea es correcta. Cortocircuita la razón apelando al entusiasmo colectivo o al miedo al aislamiento. ¡Wow! Y ya para cerrar el catálogo de trampas tenemos la equivocación y la anfibología. Esas suenan complejas. Operan a nivel del código fuente del lenguaje. Juegan con palabras que tienen múltiples significados, cambiándolos a la mitad del argumento. O usan una sintaxis tan enredada que la oración puede interpretarse de 3 maneras distintas, atrapando al receptor en una red de confusión semántica total. Ok, entonces, teniendo ya las defensas altas contra estas ilusiones y sabiendo estructurar una postura, pues llega el momento de la verdad. El ring de combate, lo que académicamente se llama el diálogo argumentativo. Porque, de nuevo, sin reglas, incluso con las mejores intenciones del mundo, cualquier interacción degenera en una pelea de lodo llena de insultos. Es inevitable. Expertos como Douglas Walton establecen reglas claras para que este deporte funcione. Así que, ¿cuáles son las modalidades para subir a este ring? Walton y otros teóricos hacen una división fundamental. El diálogo verbal, que ocurre en tiempo real y requiere agilidad inmediata, y el no verbal, que se materializa en textos escritos. Ok. Los materiales de referencia, por ejemplo, presentan un caso fascinante de argumentación no verbal sobre la ética y los derechos de los animales. En ese análisis escrito, el autor va desmenuzando con calma la diferencia entre un problema moral, que atañe a la decisión del individuo, frente a un problema socio-legal, que ya involucra la maquinaria del sistema capitalista, la regulación de la ciencia y el derecho. Ese nivel de profundidad requiere la pausa de la escritura. Sí, no lo puedes sacar en un tuit. Exacto. Pero ya sea en papel o debatiendo frente a frente, existen reglas de oro que son inquebrantables. Imagino que la primera regla tiene que ser mantener el enfoque, ¿no? O sea, no perderse en las ramas. Precisamente, es la regla de relevancia. Está estrictamente prohibido introducir elementos que no aporten directamente al tema central. Si el debate es sobre economía fiscal, sacar a colación un rumor personal del oponente rompe la regla de inmediato. Súper claro. La segunda es la regla de cooperación. Es vital recordar que el diálogo no es un monólogo hostil a 2 voces. Se requiere que las partes formulen sus argumentos con claridad para que el otro realmente comprenda la postura. Ajá. No hablar en código para confundir. Exacto. Y la tercera es la regla de información.
Hay que proporcionar los datos justos y necesarios. Es una falta técnica tanto ocultar información vital como aplicar un castigo de sobreinformación, inundando al otro con cientos de documentos irrelevantes solo para paralizar su capacidad de respuesta. ¡Wow! Tácticas sucias. Eso cubre lo que sí se debe hacer para mantener la integridad del combate. Pero ¿cuáles son las infracciones directas? O sea, las tarjetas rojas que ameritan expulsión inmediata del ring intelectual. Las reglas negativas sancionan los golpes bajos deliberados. Primera infracción, grave. Cambiar la agenda sin previo aviso. No se puede arrinconar al interlocutor modificando el tema pactado a la mitad del intercambio. De acuerdo. Segunda, evadir el peso de la prueba. Como decíamos antes, si alguien lanza una tesis o una acusación, esa persona asume la responsabilidad de sostenerla con evidencia. Huir de esa responsabilidad es abandonar el combate. Totalmente. Y la tercera, y quizá la más destructiva de todas, introducir intencionalmente premisas falsas. Eso ya no es argumentar, es mentir, y destruye la confianza, que al final es el oxígeno que mantiene vivo cualquier diálogo. Y si seguimos estas reglas, o sea, alejándonos de las falacias y construyendo desde la lógica pura, ¿en qué escenarios reales aplicamos esto de forma estructurada? Las aplicaciones son variadas y cada una tiene su propio ecosistema. Está el debate formal, muy estructurado, con tiempos limitados y posturas diametralmente opuestas. Ajá. Está la mesa redonda, que permite un flujo un poco más exploratorio para observar un mismo problema desde múltiples ángulos disciplinarios sin forzar a un ganador absoluto. Ok, es menos agresivo. Sí, luego tienes el foro, que democratiza la participación abriendo la conversación a todo el público. Y finalmente el escenario que corona todo este esfuerzo, la negociación. ¿La negociación? Sí, porque en una negociación fundamentada en la verdadera argumentación, la meta jamás es humillar, aplastar o aniquilar al contrario. Utilizando las reglas lógicas, el objetivo real es construir un escenario donde ambas partes encuentran un consenso basado en la razón. Es el triunfo definitivo de la colaboración sobre el conflicto. Ha sido un recorrido súper intenso. O sea, desde entender el código básico de las premisas, calibrar las diferencias entre deducción y probabilidad, luego aprender a construir un rascacielos a prueba de contraargumentos, hasta pues mapear las falacias que contaminan el mundo digital y establecer las reglas para un diálogo íntegro. Es literal un manual de supervivencia mental. Y fíjate, para poner todo esto en perspectiva, vale mucho la pena reflexionar sobre cómo reaccionamos instintivamente ante el conflicto. A ver, La próxima vez que exista la tentación de entrar en una discusión acalorada, ya sea presencial o, no sé, a punto de teclear furiosamente en el celular, es crucial hacer una pausa y plantearse una pregunta muy incómoda. uy, ¿cuál? El objetivo de entrar en ese choque es únicamente derrotar al otro, para alimentar el ego y reafirmar lo que ya se sabe. ¿O existe una disposición real y auténtica de someter a prueba la resistencia de las propias creencias? ¿Qué pregunta tan fuerte? Cambiar el enfoque transforma por completo la experiencia. Hay que entender que un contraargumento sólido, inteligente y estructurado en contra de nuestras ideas no es un ataque personal. Al contrario, ¿Qué es entonces? es el mayor regalo intelectual que se puede recibir, porque es la herramienta más precisa que existe para afilar nuestro propio pensamiento. Sin duda. Es una brújula fundamental para no perderse en esta selva digital la próxima vez que se encienda una pantalla. Porque saber argumentar no solo cambia la forma en que hablamos, cambia por completo la forma en que procesamos la realidad. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima transmisión.